El siguiente segmento es clasificación F, formativo, educativo cultural. A, apto para todo público. Bienvenido a Hora de Estudio Bíblico con nuestro maestro el Dr. Lehman Strauss. Este estudio es el resultado del tiempo personal con el Señor, el ministerio pastoral y la experiencia en conferencias bíblicas del Dr. Lehman Strauss. Él nos instruye y alienta con la enseñanza de la palabra de Dios. Ahora, el Dr. Strauss. Muchas gracias, muy bienvenidos a nuestro programa, queridos hermanos y amigos oyentes. Estamos avanzando por este estudio en el libro de Daniel y hoy comenzamos capítulo 10. Yo espero sinceramente que usted lo haya leído con anticipación y que en estos días esté leyendo por favor Daniel 10, 11 y 12. Estos últimos capítulos del libro de Daniel conforman una unidad de pensamiento. Y para entender mejor lo que por radio pretendemos comunicar, lo cual es bastante difícil, es necesario que usted los vaya leyendo con anticipación y varias veces en estos días. Yo pienso que estos 3 capítulos deben ser leídos de una sola vez. Hemos visto que cada uno de los anteriores 9 capítulos contienen un tema principal y las divisiones de los capítulos son en sí bastante buenas o fáciles. Sin embargo, el capítulo 10 marca una separación de esa forma o de ese modelo. Esta parte del libro de Daniel es sin dudas la menos leída y estudiada. Es una profecía que va desde el 10 hasta el final del libro. La mayoría de los comentarios escritos sobre el libro de Daniel, les puedo asegurar, han dedicado menos espacio a estos últimos 3 capítulos que al resto del libro. Por lo tanto, esta sección final de la profecía de Daniel requiere humildad y apela a lo mejor de nosotros para ser guiados por el Espíritu Santo. En la Biblia no hay pasajes que se parezcan a estos 3 capítulos, mi amigo. Podemos ver algunos detalles del fin de los tiempos de los gentiles, incluso aquellos eventos o algunos eventos que sucederán en el transcurso de las semanas 70, hasta el regreso de Cristo a la tierra en gloria. Hay una frase clave que quiero que observe en el versículo 14. De Daniel capítulo 14, versículo 10. Es esencial esa frase para comprender la visión completa. Dice, he venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en los postreros días, porque la visión es para esos días. Así que vemos que en esta última visión mostrada a Daniel se revelan los últimos sucesos por venir. Y la introducción a esa revelación está aquí al principio del capítulo 10. Bueno, entrando en capítulo 10 nos encontramos con una fecha específica que introduce el capítulo. En el año 3 de Ciro, rey de Persia. Debe haber sido atemorizante para los corazones de los profetas de Dios escribir sobre los movimientos de Dios, especialmente cuando esos movimientos eran el cumplimiento de una promesa o una profecía. Fue en el año 3 de Ciro, rey de Persia, que Daniel recibió esta visión. Por aquel tiempo ya Daniel avanzaba por sus 90 años de edad aproximadamente. En el versículo 1 la visión se menciona como la palabra. Dice, fue revelada palabra a Daniel, y la palabra era verdadera, y después dice, y él comprendió la palabra. Este término se refiere a la revelación completa de la visión. Hay un número de eventos conectados que conforman la revelación completa. Aunque el cumplimiento final de esta visión estaba en un futuro distante, esto fue claro para Daniel porque él había comprendido, dice el texto. En el momento de la visión, Daniel estaba afligido, tanto que ayunó por 3 semanas. Su carga se hizo más grande por el hecho de que aquellos que regresaban estaban siendo molestados por enemigos que ocupaban Jerusalén durante la ausencia de su pueblo. Me refiero a Zorobabel y los que habían regresado a Jerusalén. Zorobabel había llevado de regreso al pueblo al final de la primera deportación, luego de los 70 años, había puesto el fundamento del templo allá, y esto hizo que el pueblo se regocijara, según Esdras capítulo 4.
Pero en aquel momento, adversarios de los judíos obstaculizaron la obra, y es por esto que la carga del corazón de Daniel era tan pesada en aquellos días. Esto lo llevó a orar y a ayunar. Dejó de comer. Según Daniel 10:3, no comió manjar delicado, ni entró en su boca carne ni vino. Recuerdo que esta misma negación de sí mismo vivió el Señor para ser un verdadero discipulado. Pensando en una aplicación para nosotros, nos podemos preguntar, ¿nos dedicamos a orar como Daniel lo hizo cuando la obra de Dios decae? Y cuando Satanás ataca a nuestros hermanos que sirven a Dios, ¿nos entristecemos por los sufrimientos y adversidades del hombre de Dios y de la obra de Dios? Daniel lo hizo. Y ciertamente Dios dijo, miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla ante mi palabra. Bueno, Daniel tenía un corazón triste y agobiado, comenzando capítulo 10 de su libro. Pero en los versículos 4 al 9 viene ante Daniel lo que el texto llama un varón. El tiempo y la ubicación geográfica de esta última gran visión se identifican al principio. El versículo 4 dice que la visión vino a Daniel el día 24 del mes primero. Era el mes de la Pascua y la fiesta de los panes sin levadura. La Pascua se celebraba el 14 del mes, según Éxodo 23:15, y la fiesta de los panes sin levadura desde el 15 al 21 del mismo mes. La cercanía de estos días de fiesta en los que se conmemoraba la liberación de Israel debe haber sido una razón más por la que Daniel ayunó. Y el versículo 4 nos dice dónde Daniel vio la visión. Fue a orillas del gran río Hiddekel. En esa ocasión importante, la visión apareció ante Daniel sin ninguna instrucción preliminar, digamos. En el versículo 5 él dice, alcé mis ojos y miré, y he aquí un varón vestido de lino. Ahora nos preguntamos, ¿quién es este varón? Poca ayuda obtendremos de los comentarios sobre el libro de Daniel. Debo confesarles que tenemos algunos problemas para identificar a este varón. Sin embargo, creo que este varón es el Señor Jesucristo. Esto sería lo que llamamos una cristofanía o teofanía, una aparición preencarnada de Dios el Hijo. En esta visión encontramos similitudes impactantes con la visión de Cristo resucitado, presentada por Juan en Apocalipsis 1, 12 al 16. Si usted lee este pasaje, entenderá, estará de acuerdo, en que hay una fuerte posibilidad de que sea la misma persona. Además, el efecto que las visiones produjeron en Daniel y en Juan es casi el mismo. Ciertos comentaristas creen que Daniel no vio a Cristo en su forma preencarnada, sino que lo vio en su forma posencarnada. Es interesante eso. Bueno, aquí tenemos algo en que pensar. No podemos ser dogmáticos, pero sí podemos sugerir la posibilidad de que sea el Señor Jesucristo. Algunos se preguntarán que si esta persona es un ser espiritual, entonces ¿por qué se le llama un varón? Bueno, la palabra ángel significa literalmente mensajero, o como en este capítulo, un ser espiritual que es un mensajero de Dios. Pero, ¿alguna vez apareció un ángel con cuerpo de hombre? Bueno, Hebreos 13:2 dice, no os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Creo que tenemos una ilustración de ángeles en cuerpos de hombres o con apariencia de varón en Génesis capítulo 18, cuando el Señor visitó a Abraham en compañía de 2 ángeles. Pienso en otro ejemplo también, en Jueces 13 y en el caso de la esposa de Manoa. De cualquier manera, los ángeles son seres creados. Lo dice Colosenses, lo dice Hebreos, son seres espirituales, no tienen cuerpo de carne y hueso. Pero sin embargo, ellos habitan en cuerpos y es posible que sea esto lo que tenemos en el capítulo 10. En el mensaje de nuestro Señor, hablando de los niños, Él dijo que ellos tienen sus ángeles, o bien que ángeles están asignados a los niños. Mateo 18:10 leemos eso. Ahora bien, ese es el trabajo de los santos ángeles de Dios. Pero bueno, lo dejamos ahí para que usted pueda sacar sus propias conclusiones. Vamos a regresar a Daniel y su carga. Los que estaban con Daniel huyeron y el profeta de Dios se quedó solo y sin fuerzas.
La revelación de Dios fue algo imposible de sobrellevar para Daniel. Sus amigos fueron incapaces de recibir la revelación. Solo el hombre cuyas percepciones están aguzadas o afiladas por la carga y la humildad recibe las frescas revelaciones de Dios. Como ya lo hemos mencionado, hay un caso análogo con Saulo de Tarso y sus amigos camino a Damasco. Es posible que uno esté cerca de la presencia y el poder de Dios, pero por falta de percepción espiritual pierda el mensaje. El hombre con un corazón contrito y humillado es el hombre muy amado y es el que recibe el mensaje. Ahora bien, ¿cuál era el mensaje? Como el anciano Daniel permanecía agotado, el ángel del Señor se aproxima para darle fuerza. Aquí vemos uno de los muchos ejemplos de ángeles cumpliendo un ministerio para los herederos de la salvación de Dios. ¿Cuánto detectó Daniel la presencia del ángel? No lo sabemos, pero sí sabemos que él estaba consciente cuando la mano del ángel le tocó. Este toque de Dios por medio de su ángel fue para levantar a Daniel, para ayudarle a pararse. Vemos que el ángel estaba preparando a Daniel para que pudiera recibir la interpretación de la visión. Esto es bastante claro en las palabras del ángel, allí en el versículo 11. Daniel, varón muy amado, está atento a las palabras que te hablaré. Ante estas palabras Daniel se puso en pie temblando. Aquí vemos que Dios envió a un ángel para que ayudara a un hombre de oración y de fe. El ángel le dijo lo siguiente a Daniel en el versículo 12, Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras y a causa de tus palabras yo he venido. Daniel había pasado 3 semanas en oración y ayuno para su pueblo Israel. Luego vino la visión impactante y por lo tanto su debilidad era grande. Vemos que fue un hombre santo y consagrado que tomó conciencia del hecho de que era muy amado por Dios, un hombre en quien Dios se deleitaba. Esto no sucede con cualquiera, no le sucede a aquel que es egoísta e incrédulo. También al respecto recordemos cómo en tiempos de debilidad humana, el mismo Señor Jesucristo fue fortalecido por ángeles. Las primeras y fortalecedoras palabras que el ángel le dijo a Daniel están en el versículo 12. No temas. No existe razón para temer en el corazón del Hijo de Dios que confía. ¿Por qué? Bien, la respuesta fue dada a Daniel. Porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras y a causa de tus palabras yo he venido. El ángel estaba diciendo que cuando Daniel había comenzado a orar 3 semanas atrás, de inmediato Dios envió a su mensajero espiritual para que ayudara al profeta. Eso es una preciosa lección para el cristiano hoy, una lección relacionada con su vida de oración. La respuesta que no llega no debe interpretarse como que fue negada. La respuesta estaba en camino, aunque Daniel no lo supo por 3 semanas completas. Apenas Daniel comenzó a orar, Dios entró en acción a su favor. No solo que la oración fue oída de inmediato en el cielo, sino que fue respondida de inmediato en el cielo. Es muy bueno que el Hijo de Dios, que está en la voluntad de Dios, sepa que sus oraciones son siempre escuchadas y siempre contestadas, ya sea una respuesta directa, una respuesta demorada o una respuesta denegada. Quizás no siempre obtengamos lo que pedimos, pero siempre hay una respuesta de parte de Dios. Cuando le pedimos algo a Dios y Él dice no, es una respuesta de parte de Dios. Mientras caminemos en comunión con nuestro Señor, podemos estar seguros que cuando nos acercamos ante el trono de la gracia de Dios en oración, tenemos un acceso directo a su presencia. El hecho de saber que Dios nos escucha debe desafiar nuestra vida de oración. El apóstol Juan en 1 de Juan 5, 14 y 15 confirma la verdad que el ángel le dijo a Daniel. Es decir, que el creyente que desea la voluntad de Dios y que confía en su sabiduría y poder, sabe que Dios responderá su oración.
La palabra confianza en 1 Juan 5:14 significa sinceridad. Qué maravilloso es que un hijo de Dios pueda acercarse sinceramente, confiadamente al trono de la gracia de Dios, según Hebreos 4:16. Cuando la voluntad de Dios se convierte en nuestra voluntad, entonces somos capaces de expresar lo que hay en nuestras mentes con confianza. Es decir, con libertad para hablar en la misma presencia de Dios y sin temor ni vergüenza porque sabemos que Dios nos está escuchando. Quizás no obtengamos la respuesta en forma inmediata, pero sabemos que Dios nos oye y que el tiempo de la promesa es el tiempo de Dios y no el nuestro. En la realidad, la respuesta puede demorarse, pero por fe es nuestra en el mismo momento en que la pedimos. Daniel oró por 3 semanas completas y aunque no había recibido respuesta de Dios, él tuvo la seguridad de que su oración había sido escuchada. Ahora quiero que observe 2 versículos separados en este capítulo 10. Daniel 10, versículo 13 y versículo 20. Vemos aquí un poco del conflicto presente en el mundo espiritual. Estos versículos contienen una revelación sorprendente y nos dan un pantallazo del mundo invisible de las fuerzas espirituales. Aquí se revela un conflicto que es completamente ignorado por la mayoría de la gente en nuestro mundo civilizado. Es la lucha que hay detrás de todas las luchas registradas en las páginas de la historia. Cuando Daniel comenzó a orar respecto a la situación de Israel, de inmediato Dios envió a uno de sus santos ángeles para que ministrara al profeta anciano y débil. Mientras el ángel estaba en camino hacia la tierra, el príncipe de Persia se opuso al ángel del Señor. Observe esto en ambos versículos. ¿Y qué hizo el príncipe del reino de Persia? Luchó contra el ángel de Dios por 21 días. Esto hizo que el ángel no pudiera llegar a Daniel por 3 semanas. Ahora surge la pregunta, ¿quién es este príncipe del reino de Persia? Bueno, hay varias respuestas diferentes que no vale la pena mencionarlas aquí, aunque estoy seguro que no es Ciro, rey de Persia. No es un hombre este príncipe, es un ángel diabólico. Y en el Nuevo Testamento, esos ángeles se llaman demonios. Ningún hombre común podría enfrentar a un ángel. Miren, si solo un ángel fue capaz de matar a 185,000 hombres del ejército asirio, ¿cómo un hombre común podría enfrentarse a los santos ángeles de Dios? Estoy seguro de que Ciro, rey de Persia, no era el que luchaba contra un ángel de Dios dirigiéndose a la tierra. En cuanto a la realidad de los seres espirituales llamados demonios, el testimonio de las Escrituras es claro. Hay escépticos que miran a esta enseñanza bíblica como una superstición medieval, pero nosotros sabemos que la actividad demoníaca existe en la vida de los hombres porque la palabra de Dios lo dice. El Antiguo y el Nuevo Testamento están repletos de relatos de la actividad de los demonios y después de todo, la revelación de Dios es el testimonio más importante. Como evidencias en el Antiguo Testamento podemos mencionar los siguientes pasajes: Levítico 17:7, Deuteronomio 32:17, Segundo libro de Crónicas 11:15, Salmos 106, 36 y 37, Isaías 13:21. Estos pasajes se refieren a los demonios. Y en el Nuevo Testamento podemos encontrar diferentes palabras y frases que describen a los espíritus malignos. En Mateo 12:45 se les llama espíritus. En Marcos 1, 23 al 27 se les llama espíritu inmundo. En Lucas 4:33 y 1 Timoteo 4:1, espíritu de demonio inmundo. En Apocalipsis 16:14, espíritus de demonios. Estos son seres espirituales inteligentes, pero malignos y viciosos, con poder para herir al hombre físicamente, mentalmente y moralmente. Son reales y además entran y controlan los cuerpos de seres humanos. Tenemos referencias de que pueden paralizar la voz de una persona convirtiéndolo en mudo.
según Mateo 9, 32 y 33. Pueden producir cegueras, Mateo 12, 22. Pueden impartir una fuerza sobrehumana, Marcos 5, 1 al 4. Pueden atormentar el cuerpo y la mente con ideas suicidas, Marcos 9, 17 al 29. Pueden causar una enfermedad por un largo periodo de tiempo, según Lucas 13, 11 al 17. Y a esos pocos testimonios podríamos agregar otros en las Escrituras. Primera de Pedro 5, 8, anda como león rugiente. Segunda de Pedro 2, 4, Santiago 2, 19, Juan 7, 20, Juan 8, 44 y muchos otros. Pero esos son suficientes como para comprobar la existencia de espíritus malignos y las funciones que cumplen. Pero mis queridos oyentes, antes de continuar con nuestro pasaje en Daniel, me gustaría referirme al término principados. Esta es una palabra que aparece no menos de 80 veces en el Nuevo Testamento. Los comentarios del Nuevo Testamento no dicen mucho al respecto, pero la mencionan. La palabra principados puede ser traducida como gobiernos. Y en algunos países pequeños, el gobernante es un príncipe y el área sobre la cual ejerce su autoridad se llama principado, ¿verdad? Bueno, en 3 ocasiones nuestro Señor se refirió a Satanás como el príncipe de este mundo. En Juan 12:31, en Juan 14:30 y en capítulo 16, versículo 11. Además, 2 veces el diablo es llamado el príncipe de los demonios, en Mateo 9:34 y 12:24. La pluralidad de los principados sugiere que hay varios, y es probable que un demonio o príncipe esté sobre cada gobierno, cada principado. Estas fuerzas malignas son llamados los gobernadores de las tinieblas de este siglo en Efesios 6:12. Y es en contra de este ejército de príncipes malignos que Cristo y los suyos están en conflicto constante. En Daniel 10, el príncipe del reino de Persia, del versículo 13, y el príncipe de Grecia, versículo 20, me parece que son espíritus malignos que entraron en gobernantes de los gobiernos mundiales, influenciándolos para que se opongan al plan de Dios, a la palabra de Dios, a la obra de Dios. Lo que tenemos aquí es un caso real, mi amigo, de influencia demoníaca o demonismo en gobiernos mundiales. Ahora déjeme decirle que la visión que vio Daniel, cuando fue interpretada, era una profecía de eventos que comenzaban en este tiempo o en su tiempo y en su propio pueblo y culminaban con el regreso de Jesucristo a la tierra, todo lo cual incluye la derrota final de Satanás y su sistema mundial maligno. Por lo tanto, cuando Daniel oró por la victoria espiritual de su pueblo, no debe sorprendernos de que Satanás interfiriese la respuesta de Dios. En realidad hay un conflicto de espíritus en el mundo espiritual. Un ángel maligno luchaba contra un ángel bueno, y como un ángel maligno no puede hacer buenas obras, concluimos que estaba tratando de hacer el mal. Tal conflicto entre un ángel de Dios y otro maligno sobre el cuerpo de Moisés se relata en Judas versículo 9. Pero todas estas fuerzas malignas en la tierra, unidas a las del cielo, no pueden vencer el poder y la estrategia de los planes y los propósitos de Dios. El ángel le dijo a Daniel, capítulo 10, versículo 13, «He aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme». El nombre Miguel significa el que es como Dios. Y en Judas 9 es llamado Miguel el arcángel, que creo que acompañará a nuestro Señor cuando venga para llevar a su iglesia, según 1 Tesalonicenses 4:16. En estos pasajes de Apocalipsis 12, Daniel 10 y Judas 9, Miguel está relacionado con la lucha entre los ángeles buenos y los malignos. Les citaba recién Apocalipsis 12. Es un pasaje profético que espera todavía cumplimiento y señala la victoria de Miguel y sus ángeles. Vamos a leer un poquito allí en Apocalipsis a partir de capítulo 12, versículo 7. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón,
y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Bueno, mis queridos oyentes, esta es una historia de guerra, y no es entre fuerzas desorganizadas, sino demonios bajo el bien entrenado liderazgo de Satanás y sus ángeles caídos, y los ángeles buenos bajo el liderazgo de Miguel. En Apocalipsis 12 veremos el final del conflicto entre estas dos fuerzas espirituales. Miguel y sus ángeles arrojarán al diablo y sus ángeles a la tierra. En aquel día Satanás dará su golpe final en contra de Israel, pero no prevalecerá. Y de ese conflicto y de aquella persecución leemos allá en Apocalipsis 12, y vamos a citar más de este conflicto en Daniel capítulo 12. Pero ahora, mis queridos oyentes, tenemos que poner una pausa, cerrar nuestro espacio de estudio bíblico radial por el día de hoy. Mis queridos amigos, hay lucha, una lucha espiritual en los hombres de Dios por interpretar correctamente las Escrituras y orar en favor del pueblo de Dios y del plan de Dios. Tenga en cuenta que sobre nosotros también se oponen ejércitos espirituales de maldad, que los ángeles de Dios nos defienden. Los creyentes tenemos el Espíritu Santo y la victoria es de nuestro Señor. Si está pasando por tiempos de angustia y necesidad, ore a Dios, enfrente la lucha, confíe en la victoria final del Señor. Mis queridos, no es fácil interpretar la palabra profética, no es fácil interceder y llevar adelante una obra espiritual. Participemos en esta lucha, la victoria es del Señor. Por favor, en estos días, siga leyendo Daniel 10, 11 y 12. Nos encontramos, si Dios quiere, en nuestro próximo programa para continuar con esta exposición, esta explicación y aplicación de esta hermosa visión profética. Muchas gracias. Será hasta entonces. Usted estuvo escuchando Hora de Estudio Bíblico con el maestro el doctor Lehman Strauss. Si desea escuchar una vez más este mensaje, visite nuestra página en la internet www.bbnradio.org. Le dejamos la invitación para que el día de mañana nos acompañe aquí, en este mismo horario y punto del dial. Hora de Estudio Bíblico es una producción de BBN. Ingrese a nuestra sala de chat para hacer la consulta espiritual que desee. www.bbnchat.org. Este es un servicio totalmente gratis. Muchas gracias. Somos sus amigos de BBN.